Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa que te trae toda la actualidad agrícola de lunes a viernes aquí en Radio Marcador Almería. Y ya saben los oyentes que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo de Radio Marcador, a través de su página web, de su .com, o quizá nos estén escuchando en diferido en otro momento y en otro lugar, ya que tienen disponible tanto en YouTube como en Spotify todos nuestros podcasts para poder escucharlo donde y cuando quiera usted. Hoy es lunes 14 de abril y la noticia del día en lo referente a la agricultura es que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería han firmado un protocolo para agilizar al máximo la construcción de los terciarios del Bobar y del Toyo. Bueno, esto, como no puede ser de otra manera, nos parece fundamental siempre que hablamos de toda la inversión en infraestructuras hídricas y nos preguntamos ¿a dónde van, no? Todas esas cifras de millones que cada día hay en la portada de FH Almería, ¿a dónde van, no? Bueno, pues van a actuaciones como esta. Fernández Pacheco, exalcalde de Almería y actual consejero de Agricultura, pues ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer frente a la sequía en la provincia, que buena falta hace, porque como ya saben los oyentes, las infraestructuras que tenemos ahora mismo, pues cuando llueve no se llenan, porque parece ser que están construidas para evitar inundaciones, etcétera, que está muy bien, pero también nos obliga a estar siempre muy atentos de todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructuras. Como digo, esta es la noticia del día en lo que a agricultura se refiere, pero no quiere decir que vaya a ser la noticia que más tiempo vamos a estar tratando en este programa. Por supuesto, traeremos la información, daremos los sonidos, pero queremos aprovechar que vamos a tener hoy al secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, para tratar otro asunto, un asunto que se quedó un poco en el tintero la semana pasada, y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el procedimiento para determinar la nueva representatividad de las organizaciones agrarias profesionales, es decir, ha metido de tapadillo en la ley del desperdicio una nueva forma de elegir cuáles van a ser los sindicatos que van a estar en contacto con el ministerio en lo que se refiere a sindicatos agrarios. Bueno, para mí esta noticia es importante y creo que si en un programa como este no le hacemos caso, es posible que no se le haga caso en ningún sitio. ¿Por qué digo esto? Porque creemos, y nos lo va a confirmar o a desmentir Andrés Góngora, que esto es una manera de meter de tapadillo o una organización que es afín a Junts, o por lo menos que es afín a los partidos independentistas catalanes, ¿no? Como digo, esto nos lo va a confirmar o nos lo va a desmentir Andrés Góngora, el presidente de COAG Almería, porque vamos a tener la oportunidad de preguntarle en unos minutos. Creemos que esto es importante porque desde este programa venimos diciendo que el Ministerio de Agricultura está haciendo un gran trabajo. Siempre que podemos estamos alabando la actuación de Luis Planas, pero no por ello tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, Traxa, la empresa donde fue enchufada la amante de José Luis Ábalos, dependía del Ministerio de Agricultura. Entonces creemos que es fundamental, ya que estamos alabando la actuación del Ministerio, también estar atentos a por dónde nos la pueden colar. Por supuesto, también aprovecharemos la entrevista para preguntarle sobre aranceles. Todo esto y mucho más lo van a tener ustedes en su sintonía hasta las 7 de la tarde.
Yo soy Luis Aracho y les agradezco a todos los oyentes que vayan a pasar esta hora de agricultura con nosotros, y por supuesto agradezco a los amigos de Sanfelec, de Rigzuan, de Syngenta y de Infoagro Exhibition que puedan hacer posible este programa. Ya saben, nosotros ahora nos vamos a una pausita y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Los pimientos Vallao, Esguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Rigzuan que rinden en todas las zonas. Plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rigzuan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rigzuan. Vallao, Esguay y Danzón de Rigzuan rinden en todas las zonas. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. ¿Trabajas en el sector agrícola y buscas un foro donde adquirir los conocimientos más vanguardistas y técnicas de cultivo pioneras de la mano de expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional? Vuelve Infoagro Exhibition del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. Infoagro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del 14 de abril del año 2025 y empezamos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 3,76 y un último de 3,56. Vamos ahora con las judías, la garrofón, un único corte 6,22. La tabella, un único corte 2,20. La elda ha empezado en 4,24 y ha terminado en 2,38. Vamos ahora con la perona semi, ha tenido un primer corte de 4,56 y un último de 4,26. La perona roja ha empezado en 4,56 y ha terminado en 2,96. La estrique ha empezado en 8,78 y ha terminado en 5,94. La emerite ha empezado en 3,66 y ha terminado en 2,68. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 0,72 y ha terminado en 0,56. El español ha empezado en 1,06 y ha terminado en 0,63. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 0,64 y un último de 0,56. Nos pasamos a los calabacines. El fino ha empezado en 0,51 y ha terminado en 0,28. El gordo ha empezado en 0,51 y ha terminado en 0,26. Nos pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,97 y ha terminado en 1,09. La larga ha empezado en 0,83 y ha terminado en 0,53. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha empezado en 0,87 y ha terminado en 0,72. El Daniela ha empezado en 1,10 y ha terminado en 0,67. El tomate ramo ha empezado en 0,77 y ha terminado en 0,60. El tomate pera ha empezado en 1,42 y ha terminado en 0,42.
con 91. Y terminamos con los pimientos. El Padrón ha empezado en 1 con 94 y ha terminado en 1 con 78. El Italiano Verde ha empezado en 2 con 67 y ha terminado en 2 con 09. El Italiano Rojo ha empezado en 2 con 75 y ha terminado en 1 con 79. El Lamullo Verde ha tenido un primer corte de 2,40 y un último de 1,68. El Lamullo Rojo ha empezado en 2,31 y ha terminado en 1,94. El California Verde ha empezado en 0,90 y ha terminado en 0,79. El California Rojo ha empezado en 1,30 y ha terminado en 1,13. Y por último el pimiento California Amarillo, que ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,62. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 14 de abril del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Singenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Singenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Singenta, enamorados de esta tierra. Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con los compañeros de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez y Fran Fernández. Y empezamos con una primera noticia, y es que tenemos un mensaje de tranquilidad por parte del ministro Luis Planas. Así es, Luis. Durante la reunión mantenida este lunes con Asaja, COAG, UPA y la Unión de Uniones, Planas ha defendido el compromiso del gobierno con los productores y ha destacado la importancia de ofrecer certidumbre. Ha recordado que España ha sido pionera en impulsar un programa de respuesta comercial ante la situación geopolítica actual, subrayando como prioridades mantener y ampliar el mercado europeo, negociar con Estados Unidos para evitar aranceles y diversificar destinos mediante tratados con países como Canadá, Japón o los Emiratos Árabes. Además, el ministro ha repasado junto a las organizaciones la nueva visión para la agricultura de la Comisión Europea, coincidiendo en que marca una buena dirección, aunque ha advertido de la necesidad de dotarla de recursos suficientes. De cara al futuro, ha anunciado una próxima convocatoria para consensuar una posición común sobre la PAC post-2027 en aspectos clave como la simplificación, el apoyo al agricultor activo o el relevo generacional. También se ha comprometido a abrir un diálogo para abordar la reforma del sector del vino y ha avanzado la celebración de una nueva conferencia sectorial para evaluar y reforzar las medidas de apoyo a la incorporación de jóvenes al campo. ¿Se han dado cuenta? Ya no dicen Asaja, COAG y UPA, ahora también meten a la Unión de Uniones. Es lo que le veníamos contando desde el sumario y lo que vamos a hablar en unos minutos con Andrés Góngora. Porque aquí el Ministerio, la Ley de Desperdicio Alimentario, cuela un nuevo procedimiento de representatividad de organizaciones, y aquí, tururú, nadie se hace preguntas, ¿no? Pues no vamos a ser nosotros. Continuamos con el repaso a la actualidad, porque la Junta y el Ayuntamiento de Almería firman un protocolo para agilizar al máximo la construcción de los terciarios de El Bóvar y El Toyo. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han firmado un protocolo para impulsar tratamientos terciarios en las depuradoras de El Bóvar y El Toyo, con el fin de reutilizar aguas regeneradas para el riego agrícola. Estas infraestructuras permitirán disponer de hasta 16 hectómetros cúbicos para regar más de 3.000 hectáreas en la Vega de Almería y el Bajo Andarax. El ayuntamiento se encargará de redactar, licitar y ejecutar los proyectos, así como de su gestión, mientras que la Junta financiará las obras y otorgará las concesiones a los usuarios. Todo ello a través del Plan Parra.
La alcaldesa ha subrayado que esta actuación no solo responde a una demanda histórica de los agricultores, sino que también refuerza la sostenibilidad y la resiliencia climática de la agricultura almeriense. Por su parte, el consejero ha destacado que en 5 años Andalucía ha triplicado su producción de agua regenerada, pasando de 17 a 70 hectómetros cúbicos, con el objetivo de alcanzar los 180 en 2027. Ha agradecido la colaboración del ayuntamiento y ha recalcado que este tipo de proyectos son esenciales para hacer frente a la emergencia hídrica que vive la región. Vamos ahora con otro asunto. Coexpal ha aprobado la creación de una nueva sección de empresas mercantiles para reforzar el papel de estas entidades dentro del sector agroalimentario almeriense. Con esta iniciativa, la asociación busca visibilizar su aportación clave en toda la cadena de valor, reconociendo su función comercializadora, innovadora y estructurante, así como su estrecha relación con el sector primario. La sección también dará respuesta a retos específicos que enfrentan estas empresas, como el limitado acceso a ayudas públicas pese a su impacto económico, social y ambiental. El CEO de Agroponiente, Imanol Almudía, ha sido nombrado presidente de esta nueva sección, que estará abierta a todas las sociedades mercantiles asociadas, incluidas las del sector ornamental. Almudía ha destacado que esta estructura permitirá a las empresas avanzar con voz propia y reforzar la competitividad del modelo agrícola almeriense en un contexto donde la innovación, la gestión eficiente y la sostenibilidad son tan esenciales como la producción. Coexpal da así un paso más en su compromiso con la profesionalización y modernización del sector. Un último asunto. El CSIC alerta sobre el peligro de extinción de los polinizadores. Los polinizadores, especialmente insectos como las abejas, mariposas o escarabajos, son responsables de la reproducción del 90% de las plantas con flores y de más del 70% de los cultivos que alimentan al mundo, según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sin embargo, enfrentan una grave crisis debido al cambio climático, el uso de pesticidas y la pérdida de hábitats y la expansión de especies invasoras. La investigadora del CSIC, Ana Traveset, advierte en su libro La crisis de los polinizadores que muchas personas, incluso dentro del sector agrícola, desconocen la importancia de conservar no solo las especies domesticadas, sino también las silvestres, que juegan un papel crucial en la biodiversidad y la productividad agrícola. Traveset propone medidas como el fomento de hábitats diversos, márgenes florales y prácticas agroecológicas para revertir el declive. Aunque los polinizadores silvestres están desapareciendo a un ritmo alarmante, con un 41% de especies en peligro de extinción, la agricultura también puede ser parte de la solución si se adapta a un modelo más sostenible. En España ya se están dando pasos con estrategias de conservación como la impulsada en 2020, y la autora insiste en la urgencia de realizar estudios a lo largo plazo que permitan conocer con precisión la evolución de estas especies y adoptar políticas efectivas para su protección. Muchas gracias a Francisco y a Roberto por ampliarnos la información. Nosotros, como siempre, vamos a terminar con el parte meteorológico y con la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tengo que decir que las lluvias de este fin de semana han obliterado por completo el riesgo de incendios, así que nos vamos directamente a esa predicción por municipios de la EMET, empezando como siempre por el área metropolitana de Almería, donde para mañana, martes día 15 de abril, se espera hasta un 95% de probabilidad de tormenta, así que mucha precaución también por esas carreteras, ya que hoy, lunes 14 y hasta el miércoles 16, hay alerta amarilla por vientos costeros y también por viento del normal. Si hablamos de las temperaturas, vamos a estar en torno a los 20-21 grados de máxima, y las mínimas pues van a bajar un poquito hacia la mitad de semana y de nuevo van a subir de cara al fin de semana. Para mañana, martes 15, vamos a estar entre 12 grados de mínima y 20 de máxima. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde también hay algo de probabilidad de precipitación de cara a mañana, martes 15, pero tampoco es una gran probabilidad, ¿no? Estamos hablando de en torno al 45%, lo que me hace pensar que la lluvia no va a llegar hasta el poniente almeriense. Para el resto de la semana, cielos con algo de nubosidad, pero sin precipitaciones, por lo menos hasta el sábado. También en el poniente hay esa alerta amarilla por vientos, así que mucha precaución. Las temperaturas están más frías que en el área metropolitana de Almería. Hoy hemos estado entre 14 y 22 grados, y para mañana, martes 15,
se espera que haya entre 10 y 19, que va a seguir bajando de cara al miércoles para subir de cara al final de la semana. Nos vamos al Levante, donde también hay una probabilidad seria de tormenta de cara a mañana, martes 15. Eso sí, el resto de semana laborable también va a estar libre de precipitaciones, con un poquito de nubosidad. También hay alerta amarilla por vientos y vientos costeros en el Levante, así que mucho cuidado. Las temperaturas también un poco más frías. Hoy hemos estado entre 12 y 22. Para mañana, martes 15, va a bajar también un poco, entre 10 y 18, y volverá a bajar de cara al miércoles, cuando vamos a tener entre 9 y 20 grados. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde hoy había hasta un 95% de probabilidad de tormenta, cosa que también vamos a tener mañana. Mucha precaución. Miércoles, jueves y viernes también va a estar libre de precipitaciones en el Valle de la Almanzora, y ojo porque esa alerta amarilla por vientos también llegará hasta aquí. Y en lo que temperaturas se refiere, van a ir bajando de cara al miércoles. En mañana vamos a estar entre 8 y 18 y el miércoles entre 6 y 16. Perdón, como decía, vamos a estar el miércoles 16 entre 6 y 16 grados. Perdón por la cacofonía, pero es la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros ahora nos vamos a nuestra entrevista y después abrimos nuestro episodio de análisis. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para una entrevista, y es que la semana pasada, en los últimos días, hemos comentado un par de noticias que aparentemente han pasado desapercibidas en toda la vorágine y en toda la locura que llevamos viviendo desde que empezó el teatrillo este de los aranceles y otras muchas cosas que siempre ocupan la actualidad diaria. Pero hay un par de asuntos un poco, vamos a decir, áridos, pero que creemos que merece mucho la pena poner la lupa encima. Y para hablar de ellos tenemos la suerte de tener ya al otro lado de la línea a Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG en Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, teníamos un par de temas que comentar y son de estos temas que parecen que son de fondo, pero algo nos dice que van a tener cierta importancia, ¿no? El primero es todo este asunto del procedimiento para determinar la nueva representatividad de las organizaciones agrarias profesionales. Hemos dado la información en FH Almería. El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha ya este procedimiento para determinar las organizaciones que van a representar al campo de forma oficial, ¿no? Teóricamente, el anterior procedimiento no se terminó de implantar porque tenía fallos, era muy complicado, y teóricamente este nuevo pues es mucho más transparente. Bueno, ya sabemos cómo funciona la comunicación política, ¿no? Pero realmente queríamos conocer si hay algo más detrás de este asunto, o cómo, por lo menos, cómo podemos interpretarlo. Bueno, es un tema que se ha trabajado históricamente en la COAG, ¿no? Esto no es un tema nuevo. El decidir, el determinar en un marco nacional qué organizaciones formamos parte de la mesa de interlocución agraria y por lo tanto se nos considera representativo a nivel nacional para no solamente para hablar con el ministro, sino para infinidad de tareas, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver en la aportación a las nuevas leyes, los recursos, en fin, todo lo que es el estudio relacionado con la legislación agraria y las propuestas, tanto a nivel europeo, tanto a nivel nacional, pero esto también tiene luego un traslado a nivel europeo, ¿no? Porque somos las organizaciones que representamos a España en el contexto europeo, ¿no? Por lo tanto, una tarea nada sencilla, y que siempre, bueno, pues tiene ese marco de interlocución o esa ley de representatividad que viene desde hace muchos años pues marcando qué organizaciones somos las representativas. Es una tarea más difícil
que en otros sectores, puesto que estamos hablando de un sector agrario muy amplio y muy variado, ¿no? Y ahora lo que se saca el ministro pues es una nueva ley, o ni siquiera se ha convertido en ley, es un capítulo dentro de la ley, la han incluido dentro de la ley de desperdicio alimentario, la que se aprobó recientemente, con lo cual ya era un síntoma que no nos gustaba. Pero esta ley, esta reforma la impulsa, y esto es importante, la impulsa el ministro a raíz de las movilizaciones del año pasado, ¿no? El año pasado surgió un proceso de movilizaciones, nos echamos a la calle todos y el ministro plantea un documento, pone un documento de medida encima de la mesa y Asaja no lo firma, nosotros como COAG tampoco lo firmamos, decimos que no, que las movilizaciones están en la calle y que el documento era insuficiente, pero la UPA, que sí forma parte de la interlocución, sí que firma el documento o acepta las propuestas del gobierno, y en este caso la Unión de Uniones, una organización de reciente creación, aunque ya lleva varios años, sí que lo acepta, ¿no? Y entonces se pone en marcha esta ley de representatividad, que parece que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo una cosa con la otra, pero curiosamente lo que ha venido a hacer es dar, o va a dar cobijo, vamos a ver, porque ahora hay que demostrar, tal y como dice la ley, lo representativo que eres, pero creemos que se ha hecho a medida para que esa cuarta organización, que es la Unión de Uniones, claro, pues tenga cabida dentro del marco de interlocución. De alguna manera le están pagando el favor político que la Unión de Uniones le hizo al ministro al firmar el acuerdo de medida, que de poquito ha servido, y por eso esta organización como COAG no se firmó. O sea que al final la ley de representatividad, para que quede claro, va a servir para reconocer una cuarta unión, claro, una cuarta organización. Y si exploráis un poquito, la fuerza de esa organización pues está basada en la Unión de Payesos, que como su propio nombre indica, pues una organización catalana. Anteriormente era de COAG, hace muchos años se salieron de COAG por no compartir el proyecto de organización nacional que nosotros defendemos, y ahora pues se le está dando cobijo con esta modificación. O sea, eso es lo que hay detrás de todo esto. Claro, es que precisamente por esto teníamos tantas ganas de hablar contigo sobre este asunto, porque aquí a lo mejor en lo que parece que es una modificación de un reglamento para hacerlo más transparente, etcétera, lo que a lo mejor están haciendo es reforzar la posición de un socio del gobierno como es Junts. No sé si en detrimento de otras organizaciones como puede ser las que han nombrado Asaja o la vuestra propia, o COAG. No va a ser en decremento, porque esto no lleva aparejado nada. Es verdad que lo que va es a distorsionar la realidad agraria a nivel nacional. Los agricultores saben muy bien qué organizaciones estamos trabajando en el campo y qué organizaciones los representamos. Otra cosa es el ministro, que se quiere dejar acompañar pues por todo este proceso, ¿no? Toda esta gente que no digo que no representen a agricultores en sus territorios, en sus zonas donde estén, pero es que otra cosa diferente es representar el contexto nacional, y para eso tienes que ser representativo en todo el territorio nacional, y desde luego que la Unión de Uniones no lo es. Al final es el pago de un favor político, no es otra cosa. Lo de Junts, no lo sé. Los vínculos de la Unión de Payesos, que es una organización catalana, netamente catalana, está claro, pero no sé realmente sus vínculos políticos en Cataluña, si son hacia uno o hacia otro lado. No sabría decirlo, ¿no? Pero que evidentemente que hay un pago detrás, está muy claro, ¿no? Pues vamos a seguir atentos a este asunto. Sí que queríamos ahora tratar otro tema, y he elegido esta noticia específicamente para intentar implantar la idea, o por lo menos soltar la idea, de que el tema de los aranceles no es un tema fácil y que puede tener más pliegues de lo que parece, y que siempre hay que ir al detalle. ¿Por qué lo digo? Porque el pasado 9 de abril dimos la noticia de que COAG alerta de una avalancha de importaciones y caída de precios si la Unión Europea retrasa la tasa de la
a la almendra californiana hasta diciembre del año 2025. Lo que venía diciendo, aquí no es hablar de los aranceles no es tan fácil como decir son malos o son buenos, ¿no? Hay que ir realmente al detalle y ver cómo, cuándo, por qué pueden afectar, ¿no?, a un sector. En este caso, Coag, habláis de la almendra. No sé si nos puedes dar más detalles. Pues es muy sencillo. Es que Europa no tiene una vocación de defensa del mercado europeo. Y es así. Entonces, cuando se pide que se reaccione a otra forma de proteger el mercado, como plantea Estados Unidos, que no es que los comparta, pero es legítimo, que lo pueden hacer, Europa responde con tibieza y en este caso responde planteando una medida que bajo el punto de vista agronómico y desde el punto de vista de la economía agraria no tiene ningún sentido, salvo que esté respaldada o guiada por la industria y los supermercados europeos, que es lo que nosotros creemos que hay detrás. A ver, Estados Unidos ha anunciado una serie de aranceles, ahora se van a quitar, la semana que viene se pongan seguramente otra vez, o se quiten, o vete tú a saber, eso es impredecible. Y la respuesta que ha hecho la Unión Europea es plantear unos aranceles en diciembre, concretamente para la almendra. Uno de los productos que más se importa por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos es precisamente los frutos secos, ¿vale? Compiten directamente con nuestros frutos secos. Como bien sabéis, es una mercancía que se puede mover en barco pues sin ninguna dificultad, ¿no? El transporte marítimo lo acepta el fruto seco perfectamente, ¿no? Y es uno de los grandes potenciales que tiene la agricultura norteamericana. Todos os suenan las nueces de California, me imagino, os suena perfectamente todo ese, ¿no? Todo ese enclave agrario que existe en Estados Unidos basado en las macroexplotaciones, nada de explotaciones pequeñas, sino explotaciones súper intensivas con variedades diferentes. ¿Qué pasa? Pues que si nosotros ponemos, o Europa pone un arancel a las almendras americanas a partir de diciembre, nuestra campaña es en agosto y septiembre, con lo cual nos veríamos esta campaña abocados a continuar con las importaciones o favorecer las importaciones de Estados Unidos hacia acá, porque hasta diciembre no entrarían los aranceles, y sin embargo nosotros con dificultades a la hora de poder exportar. Diciembre no es un mes por casualidad, nosotros lo sabemos perfectamente. Si cualquiera de los que me están escuchando piensan en qué se hace con una almendra, seguramente os van a salir un montón de repostería navideña, seguramente. Desde turrones a mantecaos, a casi toda la industria de los dulces navideños tienen relación con las almendras, con lo cual estaríamos hundiendo la campaña nuestra y favoreciendo a esa industria y por lo tanto a los supermercados, ¿no? Por eso hemos pedido que se adelante y que esos aranceles sea al menos cuando se vayan a empezar la campaña española, porque si no, española, griega, italiana y portuguesa, que es los únicos sitios de Europa donde hay frutos secos, ¿no? Pero eso obedece, a lo que yo os digo, ¿no? Que Europa no está pensando realmente en el agricultor, sino en su industria. Pues tenemos que agradecerte que nos aclares este asunto. Para todos los que quieran completar la información pueden encontrarla en FH Almería o también en las redes sociales de Coag. No queremos quitarte más tiempo. Un último tema muy rápido si quieres. Todo este asunto de llegar a acuerdos comerciales con China ¿puede ser bueno para la agricultura española? Es un tema difícil, un tema complicado, ¿no? Y estamos hablando del alto nivel. No hay que pensar en China como un país para vender, hay que pensar en China como un país para comprar. En la agricultura los agricultores no solamente nos dedicamos a vender, sino que compramos una serie de insumos que son imprescindibles para nuestra actividad, ¿no? Yo creo que
por ahí tenemos más recorrido que pensar en vender productos agroalimentarios a China, sobre todo en el caso de la fruta y hortalizas, pues es muy, muy difícil, por no decir imposible. Lo que pasa es que China no se va a conformar solo con tener una relación comercial de bienes de industria con Europa, ¿no? Sino que va a fortalecer también, o va a pretender fortalecer el comercio agroalimentario, ¿no? Y ahí tenemos mucho que perder. Lo que traemos de China son conservas, en frutas y hortalizas son conservas. La industria de la conserva española, China se la cargó hace 2 décadas, y prácticamente ahora cuando vais a un supermercado a comprar algo que esté envasado, algunas frutas y hortalizas que esté envasado, os aseguro que no es española, por mucho que se llame Gigante Verde o por mucho que se llame Espárrago en la carretilla, la inmensa mayoría vienen de China. O sea que ahí cuidado, que bajo mi punto de vista, más que perder que ganar, por decirlo así. Pues te agradecemos una semana más que hayas podido atendernos, Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, siempre al pie del cañón y siempre muy bien informado. De nuevo, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Acabamos de despedir a Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, y ya tenemos por aquí en el estudio a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, comenzamos una nueva semana llena de actualidad agrícola. Tengo algunos temas, vamos a decirlo así, un poquito más picantes para tratar hasta el final del programa, pero primero quiero tratar la que creo yo que es la noticia del día, y es que la Junta y el Ayuntamiento de Almería han firmado un protocolo para agilizar al máximo la construcción de los terciarios de El Bóvar y El Toyo. En esta línea se ha pronunciado el consejero de Agricultura, exalcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández Pacheco. La Junta de Andalucía va a financiar al 100% no solo la ampliación del terciario del Toyo y la construcción de un nuevo terciario en la depuradora del Bóvar, sino también las conexiones que le llevarán ese agua hasta las comunidades de regantes. Pues así se ha pronunciado el exalcalde de Almería y actual consejero de Agricultura. Lo comentaba yo hace un rato. Siempre estamos hablando de una gran cantidad, una cifra de millones que la Junta invierte en actuaciones y en infraestructuras hídricas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo fundamental, ¿no? Pues sí, la verdad que es muy importante que todas estas obras que aseguran el agua a los agricultores se estén realizando para que cuando venga, digamos, la cara seca del cambio climático, pues no haga pensar en que las fincas de Almería se pueden quedar sin agua, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, que las noticias estén relacionadas con las inversiones que se están haciendo para asegurar el agua es una gran noticia, una buena noticia y una noticia de lujo en un programa como este. Pues no podemos estar más de acuerdo. No es el único sonido que nos ha dejado la actualidad agrícola en las últimas horas, porque, bueno, por ejemplo, quería también comentar algunos sonidos que hemos tenido al final de la semana que viene y que al final de semana pasada, y que no nos dio tiempo a comentar. Vamos a oír otro también del exalcalde de Almería, del actual consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco. No vamos a quedarnos callados si la Unión Europea decide olvidar al sector primario en defensa de nuestros productos ante el anuncio de aranceles por parte de la administración Trump. La agroalimentación es básica. La agroalimentación es un bien público y como tal tenemos que tratarlo, un bien público. Por eso confiamos
en que la negociación que la Unión Europea está manteniendo junto con los Estados Unidos para intentar avanzar en una desescalada de la tensión arancelaria que hoy está, los productos agroalimentarios formen parte también de esa negociación y no se queden al margen de la misma. Todo lo contrario, desde Andalucía no lo entenderíamos. Así se pronunciaba el pasado día 9 el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco. José Antonio, si abrimos ya el tema aranceles, creo que tenemos mucho que comentar, pero no sé si antes de eso querías hacer algún comentario de algún otro tema de actualidad. Sí, me gustaría hacer un comentario porque he tenido la suerte de estar durante este fin de semana recorriendo las fincas de sandía, y bueno, pues me he llevado una gratísima impresión de la gran calidad que se ve en las fincas, de, digamos, la recuperación que están teniendo muchas de estas fincas a pesar del agua caída, y en algunas se ve, digamos, que la polinización ha sido bastante buena, pues se ve unas cantidades importantes. Y luego hay otra cosa que me agrada mucho, la sandía se está cortando entre 85 y 1,10, dependiendo de la calidad de la sandía. La calidad de la sandía... Perdón. Perdona mi ignorancia, pero ¿eso qué quiere decir exactamente? ¿Es el precio? El precio por kilo. Ajá. El precio por kilo. Vamos a ver... ¿Y no todos los años se ha podido cortar con ese precio? Sí se ha podido cortar con ese precio. Lo que pasa es que el cultivo de la sandía tiene, digamos, el problema añadido, y es que de una semana para otra se te pueden caer 20 céntimos, y 20 céntimos en un par de hectáreas que tenga 100.000 kilos, pues son 20.000 euros, que evidentemente es una cantidad importante para cualquier productor, ¿no? Con lo cual, pues hay muchas prisas, de ahí que se ponga la campaña No cortes en verde, para evitar que los agricultores se pongan nerviosos, ¿no? Y como decía antes, bueno, un precio entre 85 y 1,10, dependiendo de la calidad de la finca que se vaya a cortar, pues la verdad que el precio es importante. Sería conveniente que este tiempo soleado se mantuviese, que empezasen ya en Europa a pedir sandía. Cuando Alemania pide sandía se mantiene el precio estable y alto durante un tiempo. Y bueno, pues en realidad creo que ha empezado la campaña de primavera bastante bien, a pesar de los malos presagios que había con esas lluvias continuadas fruto de las danas que se habían encadenado y que no permitían a la abeja hacer su trabajo, pero parece ser que está habiendo bastante calidad en el fruto, está habiendo bastantes kilos, menos de los que se podían esperar, y yo creo que eso va a encarar con la sandía media y la sandía tardía, que pues yo creo que pueden hacer una campaña de primavera en esas 11.000 hectáreas que había previstas por la Junta de Andalucía, que pueden dar un resultado económico muy positivo al campo almeriense, con lo cual pues yo estoy bastante satisfecho. También es cierto que hay agricultores que no han tenido esa suerte, que han tenido una mala polinización y pensarán que estoy hablando de otra cosa, ¿no? Pero en una buena parte de las fincas que yo he visto que bueno, que la campaña de primavera va bien. Efectivamente, tal y como acabas de comentar, uno de los miedos que se tenía es que la polinización no hubiera sido todo lo buena que se precisaba por esas lluvias, ¿no? Pero otra cosa que tú también nombraste la semana pasada es esos plásticos especiales que permiten trabajar a los insectos, que tienen una tecnología para que no pase la radiación que no quiere el agricultor, pero sí la que permite ver a esos insectos polinizadores, ¿no? Toda esta tecnología que tiene el campo almeriense, yo creo que también ayuda a que cuando hay un episodio de lluvias, pues no se, vamos a decirlo coloquialmente, termine de joder la polinización, sino que se pueda tener otras opciones, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 20-25 años y te encuentras cosas verdaderamente fabulosas para conseguir que, bueno, pues el trabajo de esos animalitos que tanto nos ayudan, pues que se vea favorecido, ¿no? Y todo eso fruto de la investigación, porque se está haciendo en todos los terrenos. Hace unas semanas estaba hablando yo en el Congreso del Tomate de Riczuán y me estaban contando los avances que se habían conseguido contra el rugoso, ¿no?
y se espera una cosecha de tomate para el año que viene verdaderamente espectacular, porque otra vez se ha generado confianza en los agricultores con variedades que van a llegar al final del ciclo y que le van a aportar los kilos que necesitan. Bueno, pues cuando aparece rugoso fue una alarma total y nos dejó a todos un poco entrecortados por lo que suponía para los productores de tomate, ¿no? Pues sin embargo se han encontrado las soluciones 2-3 años después de empezar a luchar seriamente con el rugoso, porque prácticamente todos los virus, las enfermedades primero empiezan a aparecer en pequeñas cantidades, pero ya cuando se extiende es cuando ya realmente son peligrosos de verdad, ¿no? Y lo mismo pasó con este virus, lo mismo que otros virus que han tenido pepinos, calabacines o sandías, ¿no? El caso es que el campo almeriense evoluciona muy rápidamente en todos los sentidos, no solamente en materia vegetal, sino también en productos, como hemos comentado, de plásticos que permiten un mejor trabajo, las propias colmenas, la evolución de los insectos, que son insectos auxiliares. O sea, ahora en la Infoagro que vamos a tener el mes que viene vamos a ver una cantidad de innovaciones y de cosas nuevas que nos vamos a quedar sorprendidos. Y eso de que en el futuro vamos a tener invernaderos con inteligencia artificial, yo creo que el futuro va a ser de aquí un par de campañas como muy tarde, ¿no? Porque aquí todo va súper rápido. Y además, uno de los orgullos que podemos tener en la agricultura de Almería es que Almería en sí se ha convertido en un centro de investigación a lo grande para la agricultura mundial. Es que cuando hablamos de inteligencia artificial en los invernaderos, no tenemos que ponernos a pensar en que vamos a tener un robot ahí que nos recoja el género, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado muchas veces de la digitalización de esos sensores que van captando información y lo van pasando todo a un ordenador. Una aplicación para la inteligencia artificial puede ser recepcionar todos esos datos. Hemos llegado a hablar en este programa incluso de cámaras con espectrómetro que son capaces de captar la radiación y de decirte qué tomate va a durar más o menos en poscosecha. Claro, la inteligencia artificial te da una herramienta para captar esa información que no la había hace unos años. Sí, y sobre todo, por ejemplo, cuando se producen, yo recuerdo una de las digamos, problemas que tenían los pimientos era una cosa que se llamaba peseta, que era una especie de sequedad que le aparecía al pimiento y ya no lo hacía comercial. Y eso era fruto de sequedad, de tener una humedad relativa muy baja, de temperaturas altas, de no controlar el ambiente, el clima dentro del invernadero. Hoy puedes evitarlo porque puedes saber si tienes los sensores adecuados y la maquinaria adecuada con inteligencia artificial, puedes saber en todo momento cuáles son los picos de humedad que puedes tener en el invernadero en cualquier hora del día, con lo cual si hay algo que no te está funcionando bien y tienes que nebulizar o tienes que regar o tienes que hacer cualquier cosa, pues lo haces porque estás teniendo una información que antes no tenías. Yo recuerdo que el primer gran salto que se dio en la agricultura de Almería después del plástico fue el riego por goteo. Nos parecía imposible que una gotita hiciera producir una planta kilos de tomate o de pepino. Pues sí, ya nos hemos acostumbrado y no pensamos en otra cosa. Y lo que pensamos es lo contrario, la cantidad de agua que se desperdiciaba cuando se regaba por inundación, ¿no? Pues bueno, pues con esto de la inteligencia artificial, que en principio nos coge un poco lejos, cuando veamos cómo funciona, pues no lo veremos tan lejos. Veremos que todos los sensores que hay en el invernadero están conectados con las máquinas de riego. La máquina de riego estará conectada con las máquinas de fertirrigación, lo que le mete a las plantas el abonado, y tendremos una cantidad de datos que, digamos, analizados en conjunto, pues nos van a permitir desarrollar la cosecha con unos niveles de eficiencia nunca vistos. Recuerdo que en los años 90, cuando visitábamos los invernaderos de Holanda, nos quedábamos sorprendidos. La distancia con los invernaderos de Holanda ya no es tanta. Posiblemente que en algunos casos le hemos adelantado, ¿no? Y además le hemos adelantado aplicando más tecnología natural que artificial, ¿no? Con lo cual, pues es cierto que hay una cantidad de cosas que se están investigando en la agricultura de Almería que hacen que cada año sea una aventura nueva.
Pues nada, no tenemos otra que seguir muy contentos y esperanzados por estas innovaciones y también por este anuncio de las inversiones en la capital almeriense para agilizar al máximo la construcción de los terciarios del Bobar y del Toyo. Aún tenemos unos minutos y tenemos algunos temas que no son tan agradables que tocar. No sé si se ha quedado algo en el tintero, ya pasamos a otros temas. Pues no, simplemente saber si vamos a seguir padeciendo las lluvias estas espontáneas que nos vienen con estas tormentas de primavera, o si se va a mantener este tiempo. Sería conveniente que se mantuvieran las temperaturas altas y el tiempo soleado para las cosechas que hay ahora mismo en el campo, y sobre todo para que el público empezara a tener una apetencia máxima de la sandía y del melón, que vamos a tener kilos a mansalva. Lo hemos estado viendo antes en la información de la EMET para mañana o para hoy, depende de cuando esté escuchando usted el programa, pero para el martes 15 de abril se espera que vuelvan las tormentas, luego miércoles, jueves y viernes vamos a tener cielos más despejados y de cara al fin de semana vuelven las lluvias. Pues sí, más o menos eso es lo que yo pensaba que iba a suceder. El pasado sábado tuve la oportunidad de ir a Sevilla. En Almería me empezó a llover, luego en Motril había buen tiempo, llegando a Granada me volvió a llover, pasando a Lama de Granada otra vez había buen tiempo y llegando a Sevilla volvió a llover. O sea, va por nube, ¿no? Va por tormentas que vienen, descargan, se van, y eso fue el sábado y el domingo también. Muy bien, pues vamos a pasar a un último tema. Lo hemos estado comentando antes con el secretario provincial de COAG. Es un asunto que ha pasado totalmente desapercibido. Bueno, tengo que decir que yo tengo mucha gana de armar aquí una tertulia para debatir sobre la conveniencia o la inconveniencia de esos pactos comerciales con China. Yo adelanto que a mí me parecen un gran error, pero hoy creo que no tenemos tiempo suficiente para ello. Sí que tenemos tiempo para comentar el asunto que hemos estado hablando antes con Andrés Góngora. Te lo resumo, José Antonio, también para los oyentes que se estén uniendo ahora a nuestra sintonía. En la ley de desperdicio se coló un asunto por parte del gobierno y fue el cambio de procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias. Es decir, esas organizaciones agrarias que están en contacto directo con el ministerio ahora se eligen de otra forma. Tampoco es que antes se eligieran de la manera más correcta, ya que según el propio ministerio tenían unas formas de elegirse un poco complicadas y no se seguía al 100%. Pero el caso que el cambio que ha habido ahora es que hay una cuarta organización que teóricamente ahora tiene representación nacional y es la de Unión de Uniones. Según nos ha dicho Andrés Góngora, quien está detrás de eso es la Unió de Payesos, que es una organización agraria catalana que parece ser que no estuvo especialmente beligerante con el ministerio en las últimas manifestaciones que hubo. Entonces, como queremos estar especialmente atentos a lo que ocurra en el Ministerio de Agricultura, pues vamos a estar investigando a ver realmente qué es lo que hay detrás de esto. Pero ¿a ti qué te parece que se meta en una ley como la Ley de Desperdicio Alimentario un asunto como este y que ahora nos encontremos que en las noticias ya no es Asaja Coag y UPA, sino también Unión de Uniones? Pues hombre, a mí me parece bien. Yo sé que ha habido una guerra importante cuando apareció Unión de Uniones, que precisamente aquí en Almería estaba representada por Joaquín López Bernabé, con su organización, aquella organización que movilizó a muchísima gente mientras él estuvo activo. Y bueno, pues claro, ese A, B y C que hemos tenido siempre de UPA, COAG y Asaja, que se rompa, yo creo que viene bien para la representatividad. También pues te puedo decir que esa tendencia pues, lo tenemos en los sindicatos generalistas también, comisiones obreras, UGT, que son los que están siempre ahí, y alguno que otro. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que buscan estas organizaciones agrarias? Tener mucha representatividad. Tener representatividad que supone tener poder. ¿De dónde sacan todo esto? De los sindicatos agrarios franceses, que son capaces de paralizar el país.
¿no? Que de hecho en las movilizaciones que hubo en Europa, los franceses junto con los alemanes le dieron mucha vida a las reivindicaciones que planteaban a la Unión Europea para que no presionaran tanto al agricultor con la Agenda 2030. Entonces, que la entrada de Unión de Uniones pues le quita representatividad a los que tradicionalmente han estado peleando por el campo, sí. ¿Es malo? Yo creo que no. ¿Pero no te parece mucha casualidad que en las últimas manifestaciones UPA y Unión de Uniones fueran los que dieran su brazo a torcer, los que se quedaran conformes con lo que les daba el Ministerio, mientras Asaja y COAG no? Sí, Asaja y COAG creen que puede ir más allá y por eso presionan más. UPA siempre el hermano pobre, tiene relevancia en algunas zonas de España, pero nunca tiene la representatividad que COAG y Asaja. Y el caso de los nuevos, Unión de Uniones, pues me imagino que lo que están haciendo carrera es para que lo dejen entrar, ¿no? Y por eso han sido más digamos, permisivos, ¿no? El campo es campo en todos los sitios, pero ojo, hay determinadas cosas que en una parte se ven de una manera y en otra parte se ven de otra, ¿no? El caso de UPA tiene, digamos, muchísima influencia en todo lo que tiene que ver con la ganadería, cosa que no le pasa ni a Asaja ni a COAG. El caso de Asaja, pues ahí representan también a los patrones agrarios, y digamos que en cierto modo es parte, o sea, es una asociación que la parte empresarial también tiene su importancia, y COAG pues yo creo que es la parte más socialista, por decirlo de alguna manera, de la representación agraria, ¿no? Unión de Uniones, pues yo creo que todos esos descontentos que se han quedado ahí sin una representatividad tradicional, pues han querido ver una forma de reclamar. Unión de Uniones en sus inicios fueron muy combativos, ¿no? Que luego cuando ya se hayan visto con la puerta abierta y que le hayan dicho, oye, mira, ya podéis pasar, se hayan relajado un poco. Es posible, no, es posible. Pero vamos, a mí me parece que todo esto está dándonos a entender que a partir del 2020 el campo ha empezado a recuperar mucha vida, y parecía que se estaba letargando y no hablábamos nada más que de noticias del abandono del campo por parte de los jóvenes, y yo creo que se está produciendo un cambio importante porque precisamente en la pandemia pudimos comprobar de la importancia del sector primario para el día a día. Pues muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos en este espacio de análisis. Mañana tendremos más actualidad agrícola y siempre podemos conectarnos a fhalmería.com. Pues sí, que continúe el sol, las sandías caras, y mañana que tengamos otra sesión de información agraria. Pues muchísimas gracias también a todos los oyentes por acompañarnos durante esta hora. Gracias también a Sanfelec, a Riczuan, a Singenta y a Infoagro Exhibition. Mi nombre es Luis Aracho y me despido. Hasta mañana.